marcando la idea de turismo como impactos socioculturales. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que hay que revisar. El turismo es una de las maneras más rentables para hacer crecer la economía de un país. Bueno, como digo, justamente es parte del juego, es parte de lo que hay que trabajar y lo que hay que pensar. 4 mecanismos, bla, bla, bla. Bien. El Salvador es un claro ejemplo. Álvaro Díaz, sí, exactamente, sos de por allá. No está en modo grabar. Sí, gracias Camila. Ya lo puse en modo grabar, se me había pasado. Sí, Brian, lo mismo. Tengo una. Bueno, sí, Álvaro, exactamente. El Salvador, República Dominicana y demás tienen, como vamos a ver ahora, una situación donde la generación de ingresos puede llegar a ser, a ver, puede terminar generando una situación de contracción de la economía. Ahora, en un ratito más lo vamos a conversar, pero sí, esta es una situación posible. Bien, bueno, simplemente eso, comentarles lo interesante de sus aportes. Me hubiera gustado que hubieran planteado más, pero bueno, está bien, los invito a que sigan volcando, así después cualquier cosa lo conversamos. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a ir a la presentación de hoy, donde vamos a trabajar sobre la evaluación de los impactos macroeconómicos en turismo. Ahí está. Y estas cuestiones, es decir, dejé de los temas que estaban, dejé algunos más que nada para enfocarme en este en particular, porque necesita que les dé algunas apreciaciones. Este tema, que es el que vamos a desarrollar en unos minutos más, que es el multiplicador del turismo, tantas veces por ustedes leído y tantas veces que lo van a leer a lo largo de la carrera, hemos armado, o sea, Laura tuvo la buena idea de generar una lección que va a estar luego cargada en el aula, donde van a poder trabajar con mayor profundidad, en particular este tema el multiplicador turístico, y el soporte bibliográfico también lo tienen cargado en el aula, que es un trabajo mío de hace algún tiempo, aspectos macroeconómicos que les sirve para como revisar algunas cuestiones, más algún tema que, si mal no recuerdo, está desarrollado también en el trabajo del profesor García, donde están más o menos todos los lineamientos de la materia. Cuando nos planteamos esta idea del multiplicador turístico, claramente lo que toda la literatura nos dice, bueno, es el efecto, como alguno escribió recién, el derrame, las situaciones que se producen a la luz de el gasto que realiza un turista en el destino, y ese gasto tiene tanto impactos directos como indirectos. Al mismo tiempo, esos impactos directos, bueno, generan lo que vamos a dar en llamar rondas de gasto, que se van traduciendo en distintos niveles en los cuales el ingreso que aporta ese turista impactan. Entonces tenemos en términos directos las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, y con la retribución a los factores productivos, la retribución, el pago de los impuestos al Estado, y todo lo que eso genera. Eso por un lado, por el lado directo.
por el lado indirecto, es lo que ocurre a partir de que cada uno de los prestadores turísticos también subcontrata o va generando la conformación del servicio que presta y los adicionales. Y entonces aparecen las artesanías y todo lo que es el entorno vinculado al turismo. También es importante ver allí este concepto que son las llamadas fugas. Para entenderlo bien, en 2 minutos más vamos a verlo un poco más en profundidad, pero para entender bien, cuando se habla de fugas en general, tiene que ver con los ingresos que no son utilizados en el destino, en la región, en el país. Esto es el concepto en términos económicos cuando uno lo plantea así, las fugas. Desde el punto de vista técnico, podríamos decir que los ingresos son los ingresos, gasto, lo que invierten las empresas, son las inyecciones, los ingresos son los fondos que entran, y las salidas, lo que no tiene un correlato en una actividad en el lugar, destino, región, país, son las llamadas fugas. Y entonces en esa fuga va a aparecer, obviamente, todo lo que no se gaste. Es esencialmente, como lo planteamos aquí, la idea de las importaciones, lo que sale. Lo que sale porque son las divisas que salen. ¿Por qué salen divisas? Porque le compramos al resto del mundo algo que necesitamos del resto del mundo. Recordemos, lo vamos a volver a ver en unos minutos, que a los efectos del turismo, todo turista que llega al país aporta divisas, recuerden que divisas es el concepto de moneda extranjera, y eso significa una exportación. Como si le estuviéramos vendiendo cualquier producto al resto del mundo, entra en divisas. Bueno, en este caso el turismo receptivo es una exportación. Ya lo hemos comentado, pero bien vale recordarlo. Y el turismo emisivo es una importación. ¿Por qué? Porque están saliendo divisas del país. Entonces, toda esta idea del multiplicador tiene que ver esencialmente, y allí se agarra, con una situación asociada a los años 30 del siglo pasado, la gran crisis, porque de allí surge, voy a hacer alguna breve mención y voy a ir rápido, de cualquier manera esto lo van a tener cargado como presentación, así que no hay problema. Surge lo que se da a llamar en el tiempo el llamado modelo keynesiano, porque en los años 30 hubo una situación muy compleja donde la actividad económica se pierde, pierde velocidad, se cae, la gran crisis, y entra en discusión, no viene al caso ahora, todo lo que era la manera de pensar la economía en la época. La manera de pensar hasta ese momento era esencialmente basada en la concepción del mercado. El mercado, el equilibrio del mercado, lo que vimos cuando veíamos en la unidad 3, la oferta y la demanda, el mercado. Y entonces, bajo esas condiciones, la idea es que cualquier situación anómala se resuelve por el mercado, se resuelve. Si algo es caro, se va a producir más y bajará de precio. Si algo es muy demandado, se producirá más y entonces bajará de precio. Es decir, el juego de las fuerzas del mercado. Pero en los años 30 esa situación asociada al liberalismo económico, al pensamiento clásico, no estaba dando resultados, por situaciones que no vamos a analizar ahora. Pero entonces se produce proceso recesivo, con un fuerte nivel de desempleo, la economía en ese momento cayó en los Estados Unidos en el orden del hasta el 25% del Producto Bruto en un año, se destruyó la economía. Bueno, este año está pasando algo bastante similar con
la situación de la pandemia, así que no estamos tan lejos de eso. De hecho, se compara la recesión, la situación actual con la recesión de los años 30, procesos de desequilibrio, caída del nivel de la economía, desempleo. Bueno, ¿qué pasa? Toda la mirada de la economía, de los economistas, iba por el lado de, bueno, dejemos que el mercado lo resuelva, y eso no trajo resultados. En ese interín aparece un economista inglés, John Maynard Keynes, que en los años 30 propone una mirada diferente. Si en lugar de plantear que la oferta crea su propia demanda, es decir, lo que producimos va a tener alguien que lo compre, plantea al revés, que necesito que alguien quiera comprar para que alguien ofrezca. No parece que estuviéramos diciendo lo mismo, pero en realidad es una mirada diferente. Es decir, necesito que alguien esté interesado en demandar para que alguien esté interesado en ofrecer. Pero más fuerte todavía es que todas mis acciones desde la demanda van a movilizar a la oferta. Dicho así, bueno, parece muy loco, pero el punto es que él observa lo que se ha planteado aquí, que cuando hay una oferta que excede a la demanda, o sea, hay más bienes y servicios que los que la gente quiere, se produce una crisis, un proceso recesivo, porque, bueno, hay sobreproducción, la gente no consume. Parte de eso en parte va a ocurrir este año. O por el otro lado contrario, cuando la gente quiere más que lo que hay, la demanda excede a la oferta, va a haber un proceso de suba de precio, crisis inflacionaria. Bueno, esos son los dos temas grandes. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué a nosotros, gente de turismo, nos interesa esto? ¿Por qué se habla de esto? Bueno, porque cuando él planteó esta situación recesiva que era característica de los años 30, él lo que dio a entender es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Y ahí aparece la demanda agregada. La demanda total, la demanda agregada, la E no va con una A, bueno, se me pasa. La demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Lo hemos comentado la semana anteriormente, es lo que los agentes de la economía pretenden, es decir, lo que planean hacer. Y entonces ¿en qué se traducía? En lo que hacen las familias, consumir, en lo que hace el sector público, el gasto, en lo que hacen las empresas, la inversión, y en lo que hace el sector externo, el resto del mundo. Comprarnos las exportaciones y nosotros le compramos, vendernos las importaciones. Entonces Keynes en ese momento lo que está diciendo es, bueno, tenemos un problema, hay un problema, ¿cómo hay que resolverlo? Y él aporta una idea que de vuelta no estaba presente, de resolvámoslo por el lado de la demanda. Aclaro que normalmente todo el pensamiento clásico, el pensamiento de Adam Smith y todo lo que está asociado, resuelve los problemas por el lado de la oferta. Tenemos que producir más, tenemos que revisar esto. Esa es la lógica. Pero Keynes aparece y dice, no, lo que está faltando es la demanda, por eso está deprimido, por eso la gente no confía, no quiere, es decir, la economía se cayó, la recesión, nadie quiere consumir. Y entonces él plantea que para salir de esa situación se puede salir por dos lados. Uno sería que la gente vuelva a confiar, vuelva a consumir, y entonces aparece el consumo de la familia, la inversión de las empresas, o que el mundo nos compre las exportaciones. Todo eso sería como la mirada de lo privado. Otra mirada que generó Keynes y que por eso tal vez ha pasado a la historia y es tan nombrado, utilizado,
es la segunda mirada, que es a través del gasto público. Noten ustedes en este momento en el planeta toda la salida de la pandemia, todas las situaciones de hay cuarentena, no hay actividad económica, en general es el Estado, de distintas maneras, el que está, digamos, interviniendo para salir de la situación. No es exactamente lo mismo, pero para que vean la importancia de esta recomendación en su momento de Keynes, que es lo mismo que hoy se está haciendo. Es un Estado, dicen muchos, el Estado presente, eso tiene sus bemoles, no lo tomen de esa manera, es decir, es más la incorporación de ingresos para que la rueda siga girando. Y este es el tema, para que la rueda siga girando. Lógicamente, todo esto tiene mucho más detrás, no voy a abundar, pero sí lo podemos plantear en algo que se conoce como el modelo keynesiano, el más sencillo, que es el que está basado en, de los 4 agentes de la economía, recordemos, familias, empresas, gobierno y el resto del mundo, sector externo, de los 4 solo toma 2, que son las familias y las empresas. En un esquema muy simple, en ese esquema muy simple, donde lo que está mirando es, para hacernos esta idea, por el lado de la demanda, ¿qué quiero? Bienes de consumo, bienes de inversión, bienes de consumo y bienes de inversión. Por el lado de los ingresos, ¿en qué uso mis ingresos? Bueno, acá es algo muy simple, por ahora no lo voy a demostrar, pero es algo muy simple. Nuestros ingresos los usamos en solo 2 cosas: consumo y ahorro. La S de saving, ahorro. Consumo o ahorro. Cualquier cuestión que ustedes tengan en la cabeza de lo que se les ocurra, de qué van a hacer con su dinero, es una de esas 2 cosas: o consumir o ahorrar. Llámese que van a pagar deudas, llámese que se van a tomar el tren, lo que sea. Cualquier cosa que hagan, o es consumo, tomar el tren, el colectivo, o comprarse un helado, o es ahorro, pagar deudas. Fíjense, pagar deudas es no consumo. Consumí en otro momento, pagar deudas. ¿Con qué lo pago? Con el dinero que me sobra. No me queda otra. Y si no me sobra nada, tengo que trabajar más. Si tengo que trabajar más, tengo que aumentar el ingreso. ¿Para qué? Para pagar las deudas. Fíjense, o es consumo o es ahorro por el lado del ingreso, o es consumo de bienes y servicios, o es inversión en bienes de capital por el lado de la demanda. No hay más. No hay más que eso. Muy simple, muy elemental. Claro, cuando ustedes a esta altura empiezan a pensar y dicen, bueno, profesor, ya se me está complicando esto, ¿qué tengo que hacer? Todo esto en rigor es modelizar. Modelizar significa hacer supuestos sobre lo que uno le parece importante de la realidad que quiere investigar, y aquello que no lo deja fuera. Por eso modelizar tiene supuestos. Supuestos es lo que me importa o lo que yo creo que refleja la realidad que quiero investigar, analizar. Entonces, cuando pensamos en las variables, el consumo, la inversión, tenemos que hacer algún supuesto para decir, bueno, ¿cómo funciona esto? También los supuestos son muy simples, porque en realidad consumimos en función de lo que tenemos, pero de lo que tenemos es el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Lo que me queda. Una vez que pague los impuestos, una vez que pague, digamos, básicamente que pague los impuestos, lo que me queda es el ingreso que voy a usar para consumir. Acuérdense,
Una vez que pagué los impuestos, si no tengo que pagar impuestos, todo el ingreso que tengo lo tengo para consumir. Y uno dirá, bueno, sí, parte lo voy a ahorrar. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿De qué podemos decir que depende el consumo? Bueno, esencialmente de los cambios en la actividad productiva, del poder adquisitivo, de qué capacidad tiene nuestra moneda para hacer compras, de los precios, de los impuestos en general. Fíjense, para tener una idea, en Argentina, no menos del 40 al 43% del precio de casi cualquier bien está asociado a los impuestos. Fíjense lo importante que es la política fiscal, la presión tributaria en la Argentina. De la tasa de interés, si podemos financiarnos, si no podemos financiarnos, de las condiciones de crédito, me prestarán plata, no me prestarán para consumir, bueno, tengo que hacerlo todo al contado. Bueno, eso son un conjunto de ideas. Ustedes dirán, profe, pero economía pura es turismo. O sea, todo esto es como si estuvieran pensando que alguien quiere demandar un paquete turístico. Entonces, fíjense en función de qué va a ser la demanda de ese paquete turístico, tomarse vacaciones cuando pueda, en función de qué. Bueno, todas estas cuestiones que vamos marcando son las que inciden en esa posibilidad. Para entender esta función consumo, la podemos plantear de una manera ya esquemática, diciendo lo siguiente. La función consumo es una función del ingreso. Pero no nos quedamos ahí. Uno tiene que armar una suposición. Y acá aparecen dos conceptos claros. Que claramente, que en esta situación van a ver ustedes cómo se asocia a la situación que estamos viviendo. Podemos pensar que el consumo tiene una cuantía, un monto que nosotros utilizamos independientemente de cualquier ingreso que tengamos. Es decir, aún no teniendo ingresos, generamos un consumo que se llama consumo autónomo, consumo de subsistencia, C sub 0. ¿Por qué le digo que esta situación es clave para nosotros? Piensen todos aquellos que están ahora, todos estamos en cuarentena, y todos aquellos que no están generando ingresos, ¿de qué viven? Respuesta que me va a dar el 99% de ustedes del ahorro que tienen. Si no, tienen que salir a robar, lamentablemente. Entonces, del ahorro que tienen. Fíjense que esta realidad me sirve muy precisamente para explicar este componente. No tenemos ingresos, sin embargo, seguimos consumiendo. Bueno, ayer un alumno de política me decía, la situación de mis padres, no están teniendo ingresos y entonces están usando sus ahorros para moverse. Bueno, ahí tiene. C sub 0 sería ese componente autónomo que refleja el consumo que hacemos cuando no tenemos ingresos. Piénsenlo en términos de la misma idea cuando salimos de vacaciones. No, acuérdense, el turismo por excelencia no genera ingresos en el lugar. Entonces, el turismo lo que está planteando es gastar ahorros previos. Entonces, C sub 0. Hay un segundo componente que es el que me vincula a el consumo con el ingreso. Yo no le podría preguntar, bueno, vos de tus ingresos, ¿cuánto gastás? Y alguno me va a decir todo, y otro va a decir, no me alcanza. Pero en rigor, a nivel macroeconómico, es decir, en el conjunto de la sociedad, lo que está planteando esta idea, que es una función, es que destinamos al ingreso una parte, una propensión, un parámetro, una proporción de nuestro ingreso para consumir. ¿Qué es eso?
Es un concepto que acuñó Keynes, que lo incorpora en la economía, que se llama la propensión marginal a consumir, que refleja cómo cambia la cantidad consumida cuando cambia el ingreso. Alguno que esté más canchero con matemáticas se dará cuenta que esta es la pendiente de una recta, ¿eh? Es la pendiente de la recta de consumo, pero no viene al caso ahora. Pero ¿por qué es importante? Porque me dice que por cada ingreso que tengo, por un peso, destino una proporción, por ejemplo en Argentina, en el orden del 80%, 80 centavos de cada peso los destino al consumo, más el desahorro, este consumo autónomo. Bueno, ahí tengo ya dos conceptos clave que definen la función de consumo. Que de nuevo, ¿para qué la quiero saber? Piensen ustedes todos los turistas que van a ir a un destino, que van a consumir y que nosotros, como decíamos recién, queremos identificar cuál es la generación de ingresos que se produce a partir de toda esa llegada de turistas. ¿Cómo es esto? Entonces, el consumo. Depende del ingreso, los gastos de consumo se determinan en forma independiente. La ley del consumidor la voy a dejar para después, un planteo keynesiano. Al mismo tiempo, por el otro lado, que tengo el ahorro. Todo el ingreso que tengo lo destino a una de las dos cosas. Por lo tanto, el ahorro es simple, va a ser el ingreso menos el consumo. De nuevo, el ahorro, esto es una cuentita, sí, es una cuentita, pero nosotros estamos modelizando. Al estar modelizando, estamos pensando cómo es la función. Entonces nos podemos dar cuenta por un pasaje de términos, simplemente el ahorro es la renta menos el consumo, lo que puse acá es la función consumo que he establecido recién, y eso me permite, está bien, no viene al caso ahora, no voy a profundizar, pero viene en que el ahorro es también una función del ingreso. Entonces es lo que voy a desahorrar menos el subcero, lo habíamos visto recién como consumo, lo que voy a desahorrar más lo que voy a destinar de cada peso al ahorro. ¿Cuál es la idea? Simple. Las dos propensiones, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, dan 1. ¿Por qué? Por lo que les decía recién. De cada peso que tengo, una parte la consumo y la parte restante la ahorro. Y no hay más. Eso es así, hay que grabárselo a fuego. No hay más. ¿Qué más? El otro componente. O sea, tenía en el modelo sencillo dos componentes. El consumo y la inversión. La inversión la vamos a hacer fácil. Ustedes dirán, bueno, profesor, el concepto de la inversión es un tema bastante complicado. En realidad, esencialmente la inversión depende de la tasa de interés. Y uno dice, ¿por qué depende de la tasa de interés? Porque yo necesito un préstamo para hacer una inversión. Entonces, cuanto más cara sea el préstamo, la tasa de interés para conseguir un dinero, menos posibilidades tendré de invertir. Entonces hay una relación inversa. No nos preocupemos, pero eso es idea. Pero hay otra cuestión más. ¿De qué depende la inversión? De las expectativas, de lo que yo espero que ocurra. Fíjense en este momento, todo el mundo parado, no solo por la cuarentena, sino también porque por las expectativas no está claro, en términos turísticos, cómo sigue. Ya hay destinos en todo el planeta que están tratando de movilizarse a partir del Estado, a partir de decisiones privadas, movilizarse, ¿para qué? Bueno, para poder generar algún clima de inversión. Pero todo eso está ahí. Para hacerla fácil, Keynes, en este modelo y el planteo, se asume
que la inversión no depende de la renta, por lo tanto es una constante. ¿Qué te dirá? ¿Qué quiere decir eso? Es como si estuviéramos pensando en un momento muy de recesión, de caída de la actividad económica, que el empresario solo invierte lo mismo como para mantenerse, es decir, como para hacer lo que venía haciendo, ni más ni menos. Entonces, esa idea, para entenderla, no está dependiendo de la renta, de los ingresos, es meramente una asignación de recursos para sostener, para estar. Esa es la idea de que no depende de la renta. Entonces, fíjense que ya tenemos los dos componentes. Por un lado el consumo, por el otro lado la inversión. Uno dice, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, normalmente cuando planteamos un modelo, ¿no? Para hacérsela sencilla, yo tengo que generar un proceso deductivo para llegar a algo, es decir, llegar a un resultado. El resultado se conoce como el equilibrio, digamos, la idea de la última situación que se genera a partir del proceso deductivo, ¿eh? Digamos, las implicancias. Uno puede decir eso en la teoría se suele decir así, las implicancias. Entonces, cuando nos planteamos esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a ver en qué situación se produce el acuerdo entre la producción y la demanda, es decir, la generación de ingresos, la producción, y lo que los agentes económicos quieren. Y uno dice, ¿por qué yo quiero saber eso? Bueno, porque justamente quiero entender bajo qué condiciones se ponen de acuerdo, llegan a un equilibrio. Cuando uno dice equilibrio es porque no hay ningún interés por hacer otra cosa diferente. Por eso llegué a un acuerdo. Ese acuerdo se puede ver por el lado de, tengo confusión. Dale, María Florencia, a ver, ¿cuál es la confusión? ¿Te escucho o te leo? Sí, es el ingreso, sí. Desde el punto, recordamos que, ¿y qué es? Ah, perfecto, la inversión. Por eso viene bien tu comentario. Recuerden que en la nomenclatura yo les había indicado que generalmente en economía la renta, yield, del inglés, se utiliza como la Y. Y la I latina mayúscula se asocia a la nomenclatura de la inversión. Inversión, sí, sí, exactamente. Camila, inversión. Entonces, ¿la inversión en qué? De inversión en los bienes de capital. Inversión es equipamiento, estructuras, construcciones, materia prima, eso es inversión. No tenemos que confundir con lo que a veces en la calle escuchamos como inversión, que es puse plata en el banco, un plazo fijo, mirá lo que invertí, o me compré un bono de la deuda, mira, invertí tanto. A ver, eso lo escuchamos, pero ese concepto es una inversión financiera. ¿Por qué nos interesa saber la diferencia? Bueno, porque inversión financiera es un mero cambio de activos entre particulares, o entre particulares y el Estado. Yo te compro un bono, te doy plata, vos me das el bono. Es un cambio de dominio. En cambio, una inversión en términos económicos es la incorporación
de un bien de capital a el proceso productivo. Sí, María Florencia, el ahorro es ese, de saving. Entonces, eso es importante entenderlo por esa diferencia, para no tener la confusión. Yo invierto, económicamente hablando, cuando incorporo factores, bienes de capital a la economía. Eso no estaba. En términos financieros, ¿qué ocurre? Cambio de dominio. Vos me vendés papeles de tu empresa o un bono del tesoro, yo te doy dinero. Es un cambio de dominio, nada más. No pasó otra cosa en la economía. Por eso la diferencia es importante. Bien, entonces, esta idea de llegar a un equilibrio lo puedo ver por la producción o por el ahorro y la inversión. Por el lado de la producción, de equilibrio, lo que está significando es que buscamos la situación en donde la cantidad producida y la cantidad demandada coinciden. Muy parecido a lo que diríamos en la microeconomía. Cantidad demandada y cantidad producida coinciden, pero estamos hablando en el conjunto de la economía. Esa es la diferencia. Uno dice, bárbaro, muy lindo decirlo. ¿En cómo lo veo? Bueno, fíjense, nosotros tenemos un supuesto clave que es la idea de la demanda agregada y nos planteamos la igualación de la demanda agregada con el nivel de producción. Entonces, ¿por qué nos planteamos eso? Porque es lo que a donde queremos llegar. Y de nuevo, y ustedes dirán, ¿por qué a mí me importa eso? Porque estoy intentando identificar cómo se produce la actividad económica en un país, en una región, a partir de el accionar de los agentes económicos. ¿Quiénes son? Familia y empresa. Y eso es lo que estamos viendo. Y ustedes dirán, ¿y a mí por qué me importa el turismo? Justamente porque, por ejemplo, una empresa va a ser un hotel en una región y está aportando capital a esa ciudad, a ese destino. Turismo interno, familias que se trasladan a distintos lugares y están aportando ingresos, consumo a ese destino. Pensémoslo todavía más. El resto del mundo, turistas extranjeros que llegan al país trayendo divisas, exportaciones. Fíjense, y por el contrario, argentinos que salimos del país y entonces llevamos nuestras divisas fuera del país. Eso sería una actividad que resta. Entonces, por eso es que le destinamos tiempo a entender esta idea que en los textos siempre aparece muy difusa, el derrame, el efecto multiplicador, pero nadie lo explica, nadie le muestra qué es al estudiante, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tengo los dos supuestos que estamos utilizando, que la inversión es un dato exógeno, autónomo. ¿Qué significa eso? Normalmente el cerito, este cerito acá, refleja cuando una variable es un dato, un número autónomo. Y es como si dijéramos 5 millones o 100 millones. Es decir, y es un dato. Y el consumo, lo que habíamos visto al inicio, como la idea del consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Estas son las dos variables que tenemos como supuesto. ¿Dónde las incorporamos? En la definición. La demanda agregada, consumo más inversión, o sea, consumo, C sub 0 más C por I, más inversión. Expreso. Yo sé que la inversión es positiva, yo sé que el consumo autónomo es positivo,
yo sé que la propensión marginal a consumir es un valor entre 0 y 1. ¿Por qué sé eso? Bueno, por algo muy simple. Porque, por definición, no puedo consumir 0, es decir, no puedo destinar 0 del ingreso al consumo, siempre algo consumo del ingreso, y al mismo tiempo, por esa misma idea, no destino todo mi ingreso al consumo, siempre algún centavo ahorro. Es por eso que toma valores entre 0 y 1. No es 0 y no es 1. Siempre será 50%, 80%, depende. ¿De qué depende? Cada sociedad tiene una forma de consumir particular. Los japoneses, los chinos del interior ahorran mucho, ahorran más del 50% de su renta. Los japoneses ahorran el 30% de su renta, más o menos. Los norteamericanos son muy afectos al consumo y entonces apenas ahorran el 5 o el 10% si ahorran, a veces menos. Los argentinos estamos también ahí, ahorramos el 15% de nuestra renta, más o menos. Sí, digamos, depende de cada sociedad, la manera en que no, expresamos nuestro gasto. ¿Sí? Bien, consumo autónomo, entonces la suma de los dos autónomos, C sub 0 más I sub 0, la podemos poner con el A de autónomos, y entonces la demanda agregada es autónomos más C por I. Es simple. Es decir, son dos números sumados, C0 más I0, más la relación que hay entre la propensión marginal a consumir vinculada a la renta. Hasta ahí, nada más. En el equilibrio, en el equilibrio, yo sé la producción de equilibrio, el ahorro de la inversión, ¿ven? En equilibrio, la demanda agregada es igual a la inversión, al ingreso. En equilibrio, ¿qué está pasando? Para que las cosas estén equilibradas, la actividad económica esté equilibrada, lo que tengo que ahorrar tiene que ser igual a lo que tengo que invertir. Uno dice, ¿qué quiere decir con eso? Es simple, que lo que me queda a mí como que no consumo es lo que puede usar el empresario que quiere invertir. Ese es el juego. Va a estar todo en equilibrio cuando eso ocurra. Lo voy a volver a explicar, no será un problema. Ahora bien, ¿a dónde llego con esto? Porque a algo tengo que llegar. A un proceso que es el famoso multiplicador. Fíjense, yo tengo la demanda agregada igual a la renta, que ese es el planteo. Entonces, fíjense, habíamos obtenido los gastos autónomos más la propensión marginal a consumir por la renta. Uno dirá, bueno, ¿qué puedo hacer? Despejar. ¿Despejar qué? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando la generación de ingresos de esta economía, es decir, la renta, la Y, la Y. Eso es lo que estoy buscando. De nuevo, ¿por qué estoy buscando eso? Porque es el dato relevante para saber cómo inciden los agentes de la economía en la economía. De nuevo, piensen de dónde viene todo esto que estamos contando, de una situación recesiva. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Qué significa? ¿Cómo genero ingresos? Entonces, ¿cómo genero ingresos? Cualquiera de ustedes dirá, trabajando. Sí, está bien, pero yo quiero calcular cómo se genera ese ingreso, cuál es el impacto que tiene. En turismo, por eso tanto se habla, es clave para saber que
qué impacto tienen las inversiones en turismo, qué impacto tiene el consumo que hacen los turistas. Ese es el gran tema. Por eso le destinan tanta escritos a esta cuestión. Entonces, fíjense ustedes que hago un pasaje de término, simplemente paso restando el término C por I, pasa restando, hago un factor común, renta, fíjense que C por I e I tienen el mismo componente, 1 menos C. ¿Por qué 1? Fíjense, delante de cada variable, es una cuestión básica de las matemáticas, delante de cada variable siempre está multiplicada por la unidad, por sí misma, por la unidad. Entonces yo, cuando despejo, digamos, saco factor común y tengo 1 menos C por I. Entonces fíjense, autónomos, consumo más inversión, es igual a 1 menos C por I. Despejo, ¿qué despejo? La incógnita que tengo, ¿cuánto va a ser el nivel de ingreso? Y entonces yo veo que al despejar me queda A, como esto está multiplicando, pasa dividiendo A dividido 1 menos C. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Como yo les dije recién, yo puedo separar, siempre hay un 1 delante de cualquier variable, y entonces yo puedo despejar y quedaría 1 dividido 1 menos C. Y uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, ese es el proceso, ese es el multiplicador del gasto. Y uno dice, explíquemelo, ¿de qué estamos hablando? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, piénsenlo así. Yo llego a una localidad y gasto 1.000 pesos. Esa localidad, en promedio, cada uno de los habitantes de esa localidad destina 80 centavos, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar acá. Destina 80 centavos, es decir, puedo poner de inversión un empresario que invierte 1.000 pesos. Yo sé que la propensión marginal a consumir, C chiquita, es el 80%, o sea, 0,8. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que de esos 1.000 pesos originales, gasto, Gabriela levantó la mano. A ver, Gabriela, ¿no podés escribir? Pasalo por chat que yo lo sigo, Gabriela. No hay ningún problema. Seguí, Eduardo, tranquilo. Entonces, de esos 1.000 que el empresario coloca en la economía, el empresario, el turista, no importa la idea, en un determinado comercio, en promedio, ese comercio va a destinar, ¿cuánto? El 80% de esos 1.000. Porque estamos promediando. Entonces, ¿qué hace ese comerciante? Necesita comprar insumos, necesita actividad, entonces pasa esos 80%, ese 80% a otros. Empieza a hacer toda la cadena. Entonces el 80% del 80% de 1.000, o sea, el 80% al cuadrado. Y esto sigue. ¿Dónde sigue? En la localidad, sigue girando. ¿Hasta dónde? Hasta que se termina el último centavo asociado a esos 1.000. Es decir, 0,8 a la n. No sé, el último. Puede ser 2, 3, 4, 1.000, no sé. Ese es el proceso que se llama de rondas de gasto. Y uno dirá, ¿y qué pasó? La respuesta a qué pasó es la suma
de todo esto. ¿Y yo qué sé cuánto da eso? Me van a decir ustedes. Bueno, las matemáticas me dicen que esto es una progresión geométrica. Una progresión geométrica se resuelve en el límite, cuando n tiende a infinito, no se enganchen con eso, como 1 sobre 1 menos la razón. Y ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir? Fíjense, en este caso, lo que me está diciendo es que ese turista, ese empresario que llegó con 1.000 pesos, que comenzaron a rodar en la economía de esa localidad, a razón del 80% de cada peso en cada vuelta, generó 1 sobre 1 menos la razón es el 80%, momento, la razón es el 80%, esperen un poquito, bueno, la razón es el 80%, a ver, justo, bueno, no. Chicos, mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por el chat la vamos siguiendo, ¿sí? La razón es el 80%, justo había tenido un inconveniente, y entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuánto es 1 sobre 0,2? Para que no haya ningún problema, esto vale 5. Lo que me está diciendo, estoy mal hoy con el... Lo que me está diciendo es que esa situación es 5 veces los 1.000 pesos que incorporé. Y uno dice, epa, quiere decir que yo llegué con 1.000 pesos a esta economía y por las rondas de gasto que se han ido produciendo, generé 5 veces más. Exactamente. Entonces el resultado de esto es justamente 5.000. Esos 5.000, ¿cómo se reparten? Bueno, en este esquema simple, lo voy a hacer fácil, el consumo es el 0,80 del ingreso, entonces es el 80% de 5.000, o sea, el 80% de 5.000, el consumo es 4.000. Y el resto, la inversión, los 1.000, 5.000 en total. Y si yo consumí el 80%, ¿cuánto ahorré? La renta, el ahorro es igual a la renta menos el consumo. Entonces el ahorro va a ser 5.000 menos 4.000. O sea, 1.000. ¿Cuánto es 1.000? La inversión. Fíjense la otra igualación. ¿Por qué es esto tan importante? De vuelta, porque este es el proceso con el cual, procedimiento, análisis, forma de entender por qué el turismo puede o no generar todo lo que ustedes dijeron, salir del desempleo, generar empleo, salir de la pobreza, ser la panacea. Ahí está. En este análisis está la explicación, no quiere decir que esto sea, esto es la manera de interpretar el impacto económico que pueden tener medidas que se tomen o decisiones que se tomen. De vuelta, fíjense que aquí
solo estamos viendo a los privados. ¿Por qué decíamos esto? Porque en los años 30, cuando esto se empezó a pensar, del siglo pasado, los privados no querían ni moverse, estaban deprimidos. Y es ahí donde apareció, como decía más temprano, la respuesta de Keynes, que si los privados están deprimidos, ¿quién podrá ayudarnos? El Chapulín Colorado no estaba, entonces justamente, ¿quién podrá ayudarnos? Aparece el Estado. Ahí aparece el Estado. Y entonces aparecen los fondos del Estado para cubrir esto que el empresario privado no está haciendo o que por allí los consumidores no estaban movilizando. Ese es el punto. Por eso analizamos todo esto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, todo esto lo tienen bien desarrollado, con ejemplos, con práctica y demás, en la lección para trabajarlo, y para que ustedes puedan incorporar todas estas ideas. ¿Y qué me dice esto? Que cuanto mayor sea la decisión autónoma que era consumo autónomo de la familia, piensen en turismo interno, o la inversión, ¿de quién? De las empresas, hacer hoteles, qué sé yo, levantar un restaurante nuevo, un centro de compras, lo que quieran. Entonces, cuanto mayor sea, mayor va a ser la renta de equilibrio, más alto va a ser el resultado. Pero también, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, es decir, cuánto le destinamos de cada ingreso, del peso de ingreso al consumo, fíjense, si C es más chica, 1 menos C, perdón, si C es más grande, aumenta, 1 menos C es más chico, o sea, divido por un número más chico. ¿Cuál es el resultado? Un valor más grande. ¿Qué quiere decir eso, que C sea más grande? Que ahorro menos. Noten que si ahorro menos, hay menos fugas. Es decir, hay más dinero dando vuelta. Piensen en la economía argentina, en esta situación, no en esta hora, sino antes de entrar en la cuarentena, como todas las decisiones del gobierno estaban más asociadas a hay que consumir. Si recuerdan, los alumnos que son de Argentina, en el gobierno de presidente Fernández, todas las decisiones estuvieron asociadas a hay que consumir más. Bueno, en todos los casos, lo que estaba presente era este modelo, esta idea del proceso de rondas de gasto. Entonces, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser la generación de ingresos dentro del país. Por eso hacía esa diferencia. ¿Sí? Bien. Simplemente, bueno, el efecto multiplicador es cómo cambia la renta cuando cambia el dato exógeno. ¿Sí? Y de vuelta, ¿qué han aprendido ustedes ya en la clase anterior? Efecto directo, efecto indirecto, efecto inducido. ¿Dónde está todo eso? Acá. En esas rondas de gasto, ¿quién se beneficia? El producto, digamos, el empresario vinculado a turismo, todos sus proveedores, los proveedores de los proveedores, ¿y quién más? Como decíamos, el peluquero que le tiñe o que le corta el cabello a alguien que ahora tiene ingresos por el hecho del turismo, el efecto inducido. O aquel que ve el panadero que está vendiendo más facturas el domingo porque hay más gente que tiene ingresos vinculados al turismo.
no porque le está vendiendo facturas al turista, sino que le está vendiendo facturas a todos los que trabajan en turismo. Bueno, ahí tenemos los efectos inducidos. ¿Sí? Esa es la idea general. Esa es la idea general. Ahora con esto lo voy a cerrar. Hay bastante más cuestiones. Voy a plantear solo las filtraciones. ¿Por qué el multiplicador puede ser muy bajo? Lo que decía hoy el alumno de El Salvador, por los temas de las importaciones de bienes, que todos los fondos que salen del país, las divisas que hay que devolver, que se utilizan para la administración, para el desarrollo de infraestructura, la repatriación de beneficios que no quedan en el país, intereses por préstamos tomados fuera del país para construir, transferencias a trabajadores extranjeros. Gran parte de los directivos de las cadenas hoteleras o los gerentes y demás no suelen ser del país. Esto pasa en República Dominicana, pasa en Costa Rica también, es decir, en muchos lugares pasa. Gestión, las franquicias, las compañías turísticas de origen, o sea, fuera del país, gastos de promoción fuera del país, son todas fugas, son todas salidas que disminuyen la generación de ingresos dentro del país, y entonces eso tiene que ver con las importaciones. Por eso decíamos, son fugas, son fondos que no generan dentro del país. Por eso este modelo, y con esto cierro por ahora, este modelo está básicamente pensado para entender cómo se genera dentro de las fronteras. Por eso es un modelo que trabaja sobre esa variable que ustedes vieron la otra vez, el Producto Bruto Interno, lo que se genera dentro de las fronteras. Por eso es tan interesante, por eso el turismo lo usa, porque claramente muestra el efecto que tiene el turista, las exportaciones, por el lado, desde mi ignorancia, profe, ¿por qué algunos economistas dicen que el modelo keynesiano no sirve en la Argentina? Jamás explican por qué, cuando pareciera que estamos en las condiciones ideales para utilizarlo. Sí, está bien. A ver, el modelo, para que no haya duda, esta explicación del modelo es válida en estos términos, porque sirve para ver el efecto. Lo que te están diciendo esos economistas, y te adelanto que coincido, es lo siguiente. Para que esto funcione, tiene que haber una asignación de fondos, es decir, genuina. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un ahorro genuino y que tiene que haber, desde el punto de vista del gobierno, cuando interviene, tiene que haber un superávit fiscal. En castellano, tiene que tener plata, guardada, reservas. Cuando eso es así, te pongo el ejemplo, la primera presidencia de Perón, 1945, el principio del New Deal en los Estados Unidos, cuando este modelo empezó a ponerse en práctica con Roosevelt en los años 30. ¿Por qué te digo eso? Alemania en este momento, en los países europeos, algunos, Alemania, Austria, Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué te marco esas cuestiones? Porque tienen el respaldo real de los fondos que necesitan para poner en marcha, sí, ok, sí, Gustavo, para poner en marcha esas ideas. Pero en el caso nuestro y en el caso de muchos otros países que lo han querido hacer, Grecia, España, en algún momento Italia, Portugal en algún momento, pero básicamente nosotros,
salvo, ya te digo, algún momento en el tiempo, una situación más o menos válida en los años 90, con la presidencia de Menem, pero lo que estoy queriendo decir es, momento en el que tuvimos superávit, por ejemplo, la primera presidencia de Kirchner, o la presidencia del presidente Kirchner, que tuvo superávit, y entonces podía hacer algo de esto. El resto del tiempo, bajo la presidencia que se te ocurra, los militares, Alfonsín, De la Rúa, la presidente Fernández, Macri mismo, lo que quieran, el que te guste, querer hacer, implementar estas ideas sin tener los recursos genera déficit, es decir, genera un gasto, claro, exactamente, tiene un gasto que excede a los ingresos. Como tenés que respaldar ese gasto, lo tenés que financiar, tenés tres maneras de financiarlo. Una es aumentando los impuestos, eso se hizo, y fíjate vos, los impuestos que pagás en Argentina. Otra es pidiéndole prestado al resto del mundo porque tenés un déficit, y esa es la situación que en este momento hay que volver a arreglar. Esta es la octava vez que podemos llegar a entrar en default. La octava vez, no es que es la primera vez, la octava. Es decir, que el mundo ya sabe que nosotros somos peligrosos. ¿Está claro? Entonces, segunda forma. Tercera forma de resolver esto es emitiendo. Es lo que está ocurriendo en este momento, es lo que ocurrió en la presidencia de la presidenta Fernández, es lo que ocurrió con el presidente Alfonsín, es decir, emitiendo. ¿Por qué? Nadie te presta, no podés cobrar más impuestos y seguís gastando. Bueno, si seguís gastando, tenés que generar la plata de algún lado. En este momento, ningún economista que se precie está en desacuerdo. Agotamos todas las soluciones, sí, todos estamos en el horno. Qué bonito. Sí, sí, Franco, exactamente. Pero eso es por mala praxis, sistemática en todos los gobiernos. No es que es uno, es sistemático. ¿Qué hay que hacer? No, bien. Lo que hay que hacer, en este momento, la emisión no te queda otra, porque no hay forma de pedir prestado, no hay, y no hay forma de subir los impuestos, no tiene sentido. O sea, la emisión. El problema después es que hay que aumentar la producción para que la gente, con los pesos que le sobra, que le va a sobrar, compre los bienes y servicios que se produzcan. Porque si nadie va a querer comprar, se va a querer quedar con su dinero, se va a refugiar en la divisa, en el dólar. Entonces, todo eso es el problema clave. Al refugiarse en el dólar, es una huida del dinero, lo que vamos a tener es un proceso inflacionario muy alto, o hiperinflacionario. ¿Estamos? Pero eso... Un comentario. Sí. No, un poco los países que el profesor comentaba. Hablaste, Eduardo, de Grecia, de Portugal, de España y de Italia, y un poco trayéndolo a temas de actualidad, no sé si han leído, pero son los primeros países que están haciendo hoy, digamos, un plan ya para resurgir en torno a la actividad turística, ¿sí? El caso de Grecia, fecha 1 de junio, ¿sí? Ya empieza a recibir turistas, obviamente tomando un montón de precauciones. El caso de, bueno, España, que va a estar más que nada fomentando todo lo que tiene que ver con el turismo interno. El caso de Italia, con situación similar, y no sé si estuvieron viendo que el gobierno de Sicilia va a hacer, bueno, va a financiar parte de la estadía y de los pasajes aéreos para las personas que lleguen. Y lo mismo para el caso de Portugal. Justo nombraste esos 4 países y quería hacer ese comentario, pues son como los primeros que van a hacer, digamos, estas actividades y que van a comenzar a mover un poco el sector turístico, ¿no? Sí, excelente. Bueno, en lo de Dakar no sé cómo llegaron a esos números para trasladar a la fórmula. Bueno, Álvaro, eso lo vamos a ver. Silvia, estaron. Silvia, te tengo que pasar a vos, pero no te veo en pantalla.
Graciela, mientras te voy respondiendo yo, nosotros, o sea, salir de la crisis, la pregunta tiene que ver, o salir en lo estrictamente turístico. No seguí tu pregunta. Ahí está, Silvia, ¿eh? No la veo. Bien. Ah, Lo turístico, entraste como facultad, Silvia. Ok, No, creo que sí, entré, sí, sí, con Zoom 8. sí, está bien, Sí. está como bien. ya podés tomar la clase vos ahora. Está bien, perfecto, perfecto. Bien, Fíjate Graciela, perdón, Edu, un segundo. A ver, depende, y hay que ver qué ejemplo seguimos, o sea, cómo vamos saliendo de esta cuarentena. Por ejemplo, España hoy está en una etapa, para que nos demos una idea de un país que por ahí está unos días adelantados con nosotros con esta situación, donde recién van a empezar a poder salir a su segunda, o sea, lo que serían las casas de fin de semana, ¿sí? Sin embargo, en lo que tiene que ver con pasajes aéreos, o sea, con el sector aéreo, sería la fecha que hoy está puesta, es 1 de septiembre. Y hay una noticia de hace un rato, justo que me la compartieron, que justamente el ministro de Turismo y Deportes se va a acercar con 2 propuestas en base a lo que le ha dicho la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que es, la primera obviamente que ven muy lejos 1 de septiembre, como que vamos a ser los últimos países, de los últimos países del mundo, digamos, en empezar a operar aviones, porque ya les diría que, no sé, para que se den una idea, esta semana empezó México, empezó Colombia, Brasil está moviendo un poquito interno también, y hablar al resto de los países, es como que lo nuestro sería como demasiado lento, ¿sí? Entonces, lo que están pidiendo es adelantar un poco esa historia, ¿sí? Traerla, no sé, por lo menos un mes o un poco más de un mes para acá, o sea, tratar de que sea julio-agosto, es una propuesta. Y la otra que trajo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que yo no la veo viable realmente, lo que proponen es para reactivar el sector, quitar el impuesto país de los pasajes aéreos internacionales, que en lo personal lo veo inviable, ojalá que pueda ser, pero lo veo difícil. no va a pasar. Bien, cerramos. Agradezco mucho. Así Silvia puede tomar la posta y seguir con los temas socioculturales. Igual yo sigo en línea. A las 7 se corta, por eso no quiero robarte más tiempo. Arrancá, Silvia, con los impactos socioculturales. A las 7 cortan la transmisión, así que dale vos. Bueno, ahí se está viendo la pantalla, Eduardo. No, solo se está Sí, eh, el escritorio. ¿Ya no aparece efectos socioculturales del turismo? No, aparece como que no se abrió el PowerPoint. Y lo tengo abierto yo. No, pero solo estás compartiendo el escritorio. Anda, abrí para compartir en la flechita verde y te tiene que aparecer la pantallita de la presentación. Vos ahora solo compartís el escritorio con el directorio tuyo. A ver ahora. ¿Seguís? Por eso tenés que ir arriba a la flecha verde y ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Entonces arrancamos con los impactos socioculturales del turismo, así como Eduardo dio los impactos económicos, también tenemos los impactos socioculturales y además los medioambientales que los va a dar Gustavo la próxima clase. Esto es un poquito la bibliografía que pueden consultar para estudiar este tema. Ante todo, mejor dicho, quiero decirles que el impacto sociocultural se refiere a las diferencias que pueda haber entre los turistas y la sociedad de acogida, o sea, del centro receptor de turismo. Yo puedo tener una diferencia sociocultural importante o no. Por ejemplo, si yo voy de la ciudad de La Plata a la ciudad de Rosario a hacer una visita, el impacto prácticamente va a ser ínfimo. ¿Por qué? Porque la forma de Silvia, vestir.
Sí, decime. Vos sabés que se está viendo algo de India que estás compartiendo. Sí, porque quiero mostrar un poquito la diferencia que puede Ah, haber no, entre por las dudas, las listo. distintas sociedades, ¿no es cierto? Si yo voy de la ciudad de La Plata a la ciudad de Rosario de visita como turista, no voy a tener grandes diferencias. Pero fíjense, si yo voy de Argentina a la India, por ejemplo, la barrera lingüística, es decir, el idioma es totalmente diferente, la forma de vestir es totalmente diferente, la religión es distinta, adoran, por ejemplo, las vacas, son este animal sagrado, mientras que en Argentina la comemos. Quiere decir que hay un montón de diferencias que hace que los impactos socioculturales sean mayores. Por ejemplo, otra característica, otra sociedad muy característica es la islámica, la forma de vestir, ¿sí? La forma de manejarse las mujeres con respecto a los hombres, que no lo pueden mirar a los ojos, que cuando entran a rezar en una mezquita tienen una posición detrás de como si fuera un enrejado de madera, o sea, las mujeres van a rezar en la parte de atrás, los hombres van a rezar en el centro, a diferencia nuestra, que si vamos a una iglesia católica, por ejemplo, todos estamos ubicados en el mismo lugar, unos al lado de otro, tanto varones como mujeres. Por supuesto, la forma de vestirse, muy distinta, lo mismo la cultura japonesa, ¿sí? Desde la comida, la religión, otra vez la vestimenta, el idioma, ¿sí? Los habitantes del Perú, y dentro de un mismo país a veces hay distintas culturas. Supóngase, tenemos dentro de la Argentina las ciudades capitales, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Salta, la forma de vestirse, la forma de hablar es muy semejante. En cambio, si nos vamos al interior de los países, al interior de las provincias, por ejemplo, en la misma provincia de Jujuy, tenemos algunos pueblitos, o en Salta, donde todavía la gente viste en una forma muy distinta. Entonces, un turista que va desde la ciudad de Buenos Aires a Purmamarca, por ejemplo, o a algún otro pueblito del interior, de la provincia del norte, de las provincias del norte, Salta, Jujuy, vamos a encontrar grandes diferencias, solamente visibles la parte de la vestimenta en este caso. El idioma va a ser el mismo, van a tener también, si bien el idioma es el castellano, la tonada que tenemos es diferente. Entonces, el impacto, por más que sea mínimo o demasiado alto, siempre va a haber. Después tenemos, en distintos contextos, ¿no es cierto?, pueden darse los impactos socioculturales. ¿En qué momentos? Cuando el turista compra un bien o un servicio al residente, ahí está, entonces vuelve a aparecer otra vez el tema del idioma. Cuando ambos comparten los mismos espacios físicos, por ejemplo, una playa, un parque, un paseo, y ahí empiezan a notarse las diferencias. Cuando ambos intercambian información o ideas que facilitan su entendimiento. Si nos ponemos a pensar un poquitito este último ítem, que es cuando intercambian información, se da mucho ¿se acuerdan que habíamos visto los visitantes o los turistas alocéntricos y los psicocéntricos? Entonces, en los alocéntricos, que son aquellos que van a intercambiar más conocimientos con los lugareños. No tanto así los psicocéntricos, que son aquellos que buscan lugares más parecidos a los de su vivienda, a los de su lugar de origen, y no tienen tanto intercambio con los lugareños. Abajo dice, el impacto sociocultural se da incluso aunque el turista no se integre. Igual, visualmente podemos notar la diferencia, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. ¿Me están escuchando? Perdón. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá hay una cita que dice, tu vida diaria es una aventura para otros. ¿Por qué? Porque yo voy de Argentina a visitar India, o voy de Argentina a los Emiratos Árabes, y entonces
lo que para esa gente es una la vida cotidiana, digamos, de todos los días, para mí puede llegar a ser un alto impacto, una gran diferencia. Entonces, acá hay una oración pronunciada por la Iglesia Ortodoxa que dice que todos los turistas es como que están invadiendo su privacidad, ¿no es cierto? Los llama como invasores occidentales contemporáneos. Bueno, dentro de los impactos socioculturales podemos tener, entonces, haciendo un resumen, dificultad en el entendimiento, ¿por qué? Por los diferentes idiomas, por las costumbres de consumo, es decir, todo lo que, por ejemplo, en la parte de gastronomía, nosotros vemos que en otros países se comen animales que nosotros no estamos acostumbrados a comer, hortalizas que no estamos acostumbrados a comer, ¿sí? El comportamiento social, los valores religiosos, que los valores religiosos también en estos países musulmanes, por ejemplo, están muy asociados a la parte de la vestimenta, ¿sí? Las mujeres van totalmente cubiertas, los ortodoxos, porque ellos creen que cuanto más tapada está la mujer, más cerca de Dios se encuentra. ¿Qué es el efecto demostración? El efecto demostración es un comportamiento, ¿sí?, que inducen o pueden inducir a cambios en las actitudes, los valores y los comportamientos de los habitantes de la región. Es decir, los habitantes de una región que reciben turistas con otras características socioculturales pueden tender a querer cambiar y asemejarse o parecerse a los visitantes. Luego tenemos los efectos socioculturales indirectos, que son los cambios sociales que acompañan, ¿sí?, al establecimiento de nuevas formas de comunicación, transporte, infraestructura. ¿Por qué? Porque un lugar, un destino turístico que está recibiendo gran cantidad de turistas, gran cantidad de visitantes, necesitan de ampliar su infraestructura para poder recibir con más comodidad a esta gente. Entonces tenemos desde la creación de aeropuertos, la creación de carreteras, mayor cantidad de transporte terrestre para poder traer visitantes, nuevos tendidos de redes ferroviarias. Y luego tenemos los impactos socioculturales inducidos, que es cuando aumenta el nivel de vida económico de los lugareños. ¿Por qué? Por la gran afluencia de turistas, porque el turista deja sus dineros, y por lo tanto los habitantes pueden modificar los hábitos de consumo al tener un mayor poder adquisitivo, tanto de consumo como, por ejemplo, también educativo, ¿cierto? Pueden llegar a tener una mayor necesidad de educación, de idioma, de carreras relacionadas con el turismo como la nuestra. Luego podemos referenciar los impactos socioculturales con las distintas plataformas. Con la plataforma apologética, ¿se acuerdan que era lo bueno del turismo? Y con la plataforma precautoria, que sería lo malo del turismo. Porque así como tenemos impactos socioculturales positivos, tenemos también los negativos. Dentro de los beneficios socioculturales, o sea, los impactos positivos, ¿cuáles podríamos enumerar? Por ejemplo, la educación se va a mejorar, ¿no es cierto? Se promueve el entendimiento internacional y la paz. Se pueden reducir barreras lingüísticas. ¿Por qué? Porque el lugareño trata de que si está recibiendo turistas que hablan otro idioma, por ejemplo, nosotros en la lengua hispana, aprendemos el inglés ¿para qué? Para recibir a los turistas y para tener un mayor entendimiento. Entonces se empieza a reducir esa barrera lingüística. Barreras socioculturales se van semejando, se van emparejando. Luego las barreras raciales, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una población blanca y de pronto tenemos una gran afluencia de negros, en la medida que aparezcan negros o de raza amarilla, en la medida que aparezcan los turistas y que tengan una continuidad, ¿no es cierto?, esas barreras se van, digamos, reduciendo. No nos va a impactar tanto ver llegar un
una persona o un turista de raza amarilla si es constante la llegada de ellos. Luego tenemos que se refuerza el mantenimiento de la cultura y el patrimonio del lugar, y se mejora también la apreciación de la cultura, o sea que se trata de mantener y poner en valor la cultura del lugar, porque eso es lo que atrae generalmente a la gente que visita. Muchas veces lo eligen por eso, porque van a conocer distintas culturas. Luego, si lo vamos a relacionar con la plataforma precautoria, serían los costes. ¿Sí? Dentro de los costes podemos que se contribuye a crear barreras de comunicación, porque lo mismo, ¿no es cierto?, el idioma muchas veces hace que haya una barrera que impide el entendimiento. Se puede también inducir a la xenofobia, porque hay muchas poblaciones o destinos turísticos que no les gusta la llegada de cierto tipo de extranjeros que visitan el lugar. Mercantilización de comunidades de su cultura, religión y artes, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en el norte argentino, que está la fiesta de la Pachamama, es en un cierto momento del año, pero como se ve que esa actividad, digamos, de la fiesta de la Pachamama atrae turistas, se hace fuera del lugar o fuera de la fecha. Entonces ya empieza a hacer una mercantilización de la cultura, o la religión, o las artes, etc. Cuando hablamos de debilitación de la estructura familiar, estamos hablando, por ejemplo, cuando la familia, por trabajar con el turista, ya no es lo mismo, o no se pueden encontrar en la mesa familiar todos porque están trabajando a la hora de que todo el mundo está paseando, ¿no es cierto? La familia debe estar trabajando. Luego contribuye a la prostitución, es otra de los costes que tiene, porque, bueno, muchos turistas buscan eso casualmente, buscan encontrar o hacer, en muchas agencias de viajes hacen tour para hacer del sexo, digamos, un paquete turístico, muchas veces, y lamentablemente también eso se hace con menores. Se puede incrementar la delincuencia, por supuesto, al haber mayor afluencia de turistas, hay un mayor poder adquisitivo y por lo tanto aumentan por ahí los robos. Y se pueden generar también conflictos en las comunidades, en los destinos turísticos. Bueno, acá les quise mostrar otra foto de otra cultura, otra forma de vestirse, otra forma de presentarse ante la venta de los elementos en un mercado, muy distinto a la parte nuestra, la parte occidental. Entonces, por ejemplo, acá está, bueno, la parte de caminito, lo que yo le decía, si un habitante de la ciudad de Buenos Aires se va de visita a la ciudad de Córdoba, no va a encontrar tanta diferencia porque la forma de vestir, la forma del idioma, la forma de religiosa y demás son muy semejantes. Factores determinantes de la intensidad de los impactos es un poquito lo que les estuve diciendo recién. Si yo voy a una ciudad donde culturalmente es semejante a la de origen, el impacto va a ser mínimo. Pero si yo voy a una ciudad receptora con una cultura muy diferente, el impacto va a ser mayor. Bueno, teníamos, ¿se acuerdan los tipos de turistas? Los alocéntricos, ¿sí? Que son los que son atraídos por destinos desconocidos, que recién comienzan, que no son muy turísticos, y se pueden adaptar muy fácilmente a las costumbres locales y hacen intercambio con los pobladores, se interesan, charlan con ellos. En cambio, los psicocéntricos no, son los que visitan lugares más conocidos, no se adaptan a las costumbres de los lugareños, prefieren lugares muy parecidos a los lugares de origen. En cuanto a las fases de creación y consolidación de los destinos, ¿sí? Tenemos 3 etapas. Una primera etapa, que es la entrada del destino en el circuito turístico, es cuando recién es descubierto, con una llegada de pequeña cantidad de turistas,
recuerden, los alocéntricos, los aventureros, los que les gustan los destinos poco conocidos, y tiene un impacto reducido. Luego ese área se va volviendo más accesible, más conocida, ¿sí? Va teniendo mayor cantidad de visitantes, entonces empiezan a aparecer acá los midcéntricos, que son, ahora lo vamos a ver en un dibujo, un poco más cantidad de turistas midcéntricos que los alocéntricos. Los alocéntricos puros y los icocéntricos puros son menor cantidad. En cambio, los midcéntricos son los que tenemos mayor cantidad. Luego el destino se vuelve muy popular, entonces empiezan a aparecer la llegada de los icocéntricos, ¿se acuerdan? Que ellos buscan los lugares parecidos al lugar de origen, comodidad, familiaridad, no se contactan tanto y no tienen tanto intercambio con los con los nativos de la ciudad de origen. Bueno, acá está un poquito el cuadro que yo les decía, dentro de un extremo los icocéntricos, con algún ejemplo de ciudades o de lugares donde visitan, Coney Island, Miami Beach, donde voy subiendo casi al midcéntrico, tengo los casi icocéntricos, midcéntricos la mayor cantidad de turistas, que tienen un poco de cada uno, ¿sí? Y del otro lado los alocéntricos, ¿se acuerdan que eran los que buscaban los destinos que recién empezaban a desarrollarse? Bueno, tenemos rasgos de los encuentros, ¿sí? Los encuentros pueden ser transitorios, con relaciones temporales, que van a durar lo que dura la visita turística, ¿sí? Puede estar enmarcada en tiempo y espacios concretos, en algunos lugares se pueden dar la estacionalidad, es decir, que los lugares de sol y playa se van a visitar solamente en verano, hay lugares como son las capitales, por ejemplo, que tienen turismo todo el año. La espontaneidad, la relación de turista-anfitrión, también es otra de las características que tenemos, que puede ser que el anfitrión en un primer momento se sienta inferior al visitante, ¿sí? Luego el anfitrión empieza a captar las debilidades del visitante para poder desarrollar su beneficio económico, por no decir explotar, como dice acá esa palabra que no nos gusta. Bueno, tenemos distintos, el índice de Doxey habla de las etapas de la relación entre los turistas y los residentes, ¿sí? Una primera etapa habla de euforia, ¿sí? Donde el residente ve la oportunidad de desarrollo turística, ¿sí? Donde es todo nuevo, el turista llega, hace su gasto, empiezan a ver un aumento de la economía. Luego aparece una etapa de apatía, ¿sí? Donde el contacto está más formalizado, los residentes están más acostumbrados a recibir al turista. Luego, cuando aumenta el número de turistas, ¿no es cierto?, en el lugar, empieza la etapa de irritación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los residentes empiezan a competir con los turistas por cuestiones que antes, por ejemplo, no tenían que hacer cola en el supermercado y de pronto ahora tienen que hacer cola, los restaurantes están llenos y no pueden ir a comer, quieren entrar a una playa y está tan llena de gente que no pueden ni ubicar su sombrilla. Entonces el nativo empieza a entrar en la etapa de irritación por la gran cantidad de llegada de turistas. Luego aparece la etapa de antagonismo, ¿sí? Donde toda la culpa de todo lo malo que aparece en el destino se la echan al turismo. Bueno, es mucho lo que pasa en Argentina. Un típico ejemplo es la ciudad de Mar del Plata, donde ve saturada la cantidad de gente que hay, inclusive se producen cortes de electricidad, no dan abasto, hasta el sistema de cloacas no da abasto, las rutas empiezan a... gente que va a trabajar todos los días, supónganse de Mar del Plata a una ciudad cercana, no puede o tiene que tarda mucho en llegar por la cantidad de gente que hay. Luego tenemos una etapa final donde el destino pierde todos los atractivos que tiene, ¿sí? Entonces ahí o el destino
entra en una recesión o elige hacer un restyling, darle un tinte diferente, ¿sí? Para hacer lo que llaman un restyling, un rejuvenecimiento. Acá tenemos un gráfico donde tenemos la cantidad de turistas, el número de turistas, y en el tiempo cómo va desarrollándose las distintas facetas. La etapa primera de exploración, donde el número de turistas empieza recién a aparecer, el número de turistas empieza a crecer, está la zona de implicación, desarrollo, crecimiento, ahora vamos a decir un poquito cada uno. Consolidación llega a la madurez, y ahí tenemos el periodo de madurez que se puede extender en el tiempo, lo que es la estabilización, o bien un deterioro, o bien un rejuvenecimiento, que eso cada municipio, ¿no es cierto?, cada lugar lo va a tratar de hacer. Entonces teníamos, en cuanto al ciclo de vida de los destinos, las 4 etapas, ¿no es cierto? La etapa de exploración, donde empiezan recién los visitantes a acudir, y empiezan primero de pueblos cercanos, porque han descubierto que hay un atractivo turístico, o un recurso que de a poco se va a ir desarrollándose como un atractivo, que tienen acceso a la información y facilidades, ¿sí? Pero limitado, no genera demasiada cantidad de turistas, el desarrollo de la oferta recién empieza a mover un poquito, inclusive puede al principio haber pequeños hoteles o posadas, o muchas veces alojarse en casas de familia, ¿sí? Y empiezan a construirse las infraestructura necesaria para que sea más fácil la llegada de los turistas. Involucramiento es la otra etapa, ¿no es cierto?, donde ya la cantidad de visitantes empieza a hacerse un poquito más grande, o sea, empiezan a venir no solamente de las zonas cercanas, sino de la región, de un poco más lejos. La participación de los residentes locales en la oferta turística, si bien es escasa, sí, ya empiezan a desarrollarlas. Se brindan algunas facilidades de manera informal, ¿no es cierto?, como casas de hospedaje, orientaciones turísticas, la parte de de las secretarías de turismo, de información turística, alquiler, bueno, caballos, bicicletas, cuatriciclos, ¿sí? Y ya se pueden distinguir temporadas turísticas de acuerdo a los destinos. La sol y playa, que es muy estacionalizado, después los otros destinos de nieve también están estacionalizados, y se logran definir segmentos de mercado según los gustos y preferencias para cada lugar. El desarrollo, bueno, cuando aumenta por supuesto el número de visitantes, tanto nacionales como del extranjero, y empiezan a mejorarse las condiciones de la oferta, tanto de la oferta como de la infraestructura, ¿sí? Y acá también está la parte de transmisión, habla de la transmisión, el papel importante que juega la transmisión de los visitantes, ya sea en forma positiva o negativa, como los hayan tratado, como hayan encontrado el producto. Empiezan a aumentar las inversiones externas, las cadenas hoteleras, operadores turísticos, ¿sí? Y luego viene la etapa de consolidación, que es cuando el turismo ya se convierte en una parte muy importante de la economía local, y ocupa, ¿sí?, un espacio en el nivel político, y como consecuencia empiezan a poner especial atención a los riesgos ambientales y sociales. Acá ya empieza a jugar un papel muy importante la parte gubernamental en cuanto a la realización o la planificación de los planes estratégicos de turismo. Quiere decir que se trata de que el turismo sea sustentable y de tener un crecimiento controlado, digamos. Bueno, dice que los gestores del destino turístico, que es esto, los de los gobiernos, empiezan a intervenir haciendo estos planes estratégicos, ¿sí?, para mantener un escenario favorable, inclusive para las inversiones que vienen nacionales o del extranjero.
La etapa de estancamiento es cuando el número de visitantes ya alcanza el máximo nivel, ¿sí? Entonces el destino turístico ya no puede ser considerado de moda, es como que ya la gente por ahí busca otros lugares que esté más tranquilo. Entonces esto requiere fundamentalmente de estrategias que conduzcan al rejuvenecimiento o el restyling que hablábamos, estaba en el dibujito marcado, ¿sí? Reinventándolo, haciendo que alguna empresa haga inversiones, para diferenciarlo, o haciendo por ahí una fiesta del lugar, la fiesta del gaucho, la fiesta de distintos lugares, inventan, ¿no es cierto?, fiestas que tengan que ver con la cultura del lugar, como para darle, sí, un atractivo turístico más importante. Bueno, dice acá que puede existir un alto volumen de venta de propiedades comerciales cuando el destino turístico puede bajar el nivel, empieza a bajar el nivel, entonces la gente no le interesa tanto invertir en departamentos para alquilar, porque ya el destino está entrando en una etapa de estancamiento. Lo mismo los hoteles. Bueno, límites de tolerancia del turismo, esto es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no es cierto? Hasta dónde el turismo resulta sustentable, ¿sí? ¿Qué beneficios trae? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que un destino puede soportar antes de que pase a ser un impacto negativo? Entonces, de eso se trata la capacidad de carga. En cuanto a las capacidades de carga, bueno, tenemos la capacidad de carga del turista, la ecológica, la económica y la social, ¿sí? Hasta dónde la actividad o el nivel de actividad económica, ¿sí?, llega a dar una satisfacción al visitante hasta que caiga desfavorablemente, ¿sí? La ecológica se refiere al número máximo de visitantes que puede recibir un destino, ¿sí?, por encima del cual no se puede asegurar un desarrollo compatible con los recursos naturales, para tratar de mantener los recursos, para que sea un desarrollo sustentable. En esto están, últimamente los destinos están tratando de cuidar mucho la ecología, el medio ambiente, que lo van a ver un poquito con Gustavo. Luego la parte económica, ¿sí?, que hace referencia al nivel de actividad económica compatible con el equilibrio entre los beneficios económicos que proporciona el turismo, y hasta qué punto pasa a ser un impacto negativo sobre las economías locales, ¿no es cierto? Como por ejemplo el efecto inflacionario que habían hablado con Eduardo. Y la parte social, bueno, a ver, hasta dónde el nivel de actividad turística sí puede producir un cambio, hasta dónde es un cambio positivo y no que sea un cambio negativo en la población local, que se vaya perdiendo, digamos, la cultura del lugar, porque los lugareños imitan tanto al turista que se va perdiendo. Pueden pasar dos cosas, o que se ponga en valor, ¿sí?, las diferencias socioculturales, o que se vayan perdiendo. Bueno, capacidad de carga es el máximo uso que se puede obtener de un destino sin que se causen efectos negativos. ¿Hasta dónde es el efecto positivo y dónde comienza a ser un efecto negativo, ¿sí? Eso sería capacidad de carga. ¿Cuánto es, hasta dónde puede soportar un destino, ¿sí?, para que no empiecen a aparecer los efectos negativos? Bueno, y estos límites, ¿sí?, varían en función de la distancia cultural que haya y económica entre turistas y anfitriones, ya lo habíamos visto, ¿sí?, la capacidad que tenga el destino en absorber, tanto física como psicológicamente, la llegada de turistas, sin llegar a marginar más de lo deseable las actividades de los locales, ¿sí?, y la rapidez e intensidad del desarrollo turístico. No es lo mismo que un destino turístico empiece a tener lentamente una cantidad cada vez mayor de turistas, que vaya siendo lento en el tiempo, a que sea un desarrollo muy abrupto donde los locales sientan realmente que está siendo negativo más que positivo la llegada del turismo.
Entonces esto es lo mismo que dije recién, cuando el turismo es inducido de manera paulatina, los efectos se hacen menos notorios, pero cuando el turismo sustituye a las actividades productivas locales en un corto periodo de tiempo y adquiere un papel dominante, ¿sí?, esas repercusiones ya son negativas e inevitables. Bueno, según lo anterior, dice, tendríamos que contar, ¿sí?, con recursos sociales finitos, incluyendo hospitalidad. Acá estamos hablando de que es muy importante integrar a la comunidad local, que la parte de sector público y sector privado trabajen en combinación para tratar de integrar a la población y darles los conocimientos necesarios para que entiendan al turista, para que la atención al turista sea lo mejor posible, ¿sí?, para que no sea un impacto social negativo para los residentes del lugar. Esto se logra también con una planificación turística. Bueno, yo creo que lo mío ya está, porque estos de impactos ambientales, este otro impacto lo va a dar Gustavo, así que no sé si Eduardo, ¿querés agregar algo más? Silvia, me Sí. robo un poquito yo. Importante aclararle a todos que complementario a todo esto que vimos hoy, tanto bueno con Eduardo como con Silvia, en el libro de OMT, ¿sí?, capítulos 11 y 12, tenemos impactos económicos, por un lado, y después tenemos toda la parte de lo que son los impactos socioculturales. Mientras Sí. que vamos a ver conmigo en la clase que viene, que son los impactos ambientales, está en el capítulo 13. ¿Sí? Eso como complemento a todo lo que ya vimos hoy en clase. ¿Sí? Ok. Bueno, yo terminé, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o Eduardo, ¿querés aclarar algo más? Profe, yo tengo una pregunta. 14, muchas gracias. No, simplemente, bueno, obviamente agradecer todo el tiempo que se toman, y hoy justo empecé antes para poder tener un poco más de tiempo trabajando sobre aspectos del modelo que me parecían que iban a ser más fuertes, relevantes para trabajarlos. Desde ya que toda duda sobre esto, y como les decía más temprano, la lección que hemos preparado está bastante fuerte, bien armada con esto. A ver, Azul que está preguntando, y Brau, el material de lectura está en el aula, y con los capítulos que estaba marcando recién Gustavo, más la bibliografía que es los aspectos de García, y el trabajo mío que les complementa cuestiones que tienen que ver con los temas de macroeconomía. Y como también comentaban, cuando la semana que viene cierren estos temas de impacto, van a tener allí la práctica asociada, seguramente van a destinarle un tiempo más de la hora, de las 2 horas, donde van a estar trabajando en algún trabajo práctico. De cualquier manera, estamos, para que todos queden tranquilos, estamos muy bien con los tiempos, así que el curso lo estamos desarrollando sin problemas. Por lo tanto, las 2 unidades que faltan las vamos a poder elaborar en los tiempos. Es decir, está todo bien, no hay ninguna dificultad en nada en lo que hace al desarrollo del curso. Y por lo demás, es decir, dudas sobre temas, impactos económicos o cualquier cuestión, tienen las distintas vías, el foro, dentro del aula, el chat, el sitio de Facebook, bueno, o mandar correo, es decir, no hay ningún problema. Para aquellos que tienen el recuperatorio, está planteado
a partir de las 19 horas. No va a haber asistencia por Zoom porque ahora hay una otra clase, es decir, a las 19 se corta esta transmisión, pero va a estar también disponible por Facebook o por cualquiera de los otros medios. El recuperatorio dura igual, es decir, 1 hora 30 y tienen tiempo para entrar al aula, es decir, está la ventana de tiempo, es hasta las 22 horas, está planteado, así que pueden manejarse con tranquilidad y nada, que los que tengan que rendir lo hagan de la mejor manera posible, no deben ser muchos, así que no tiene que haber ningún problema. Por lo demás, como siempre, les agradezco el tiempo que dispensan y cómo se están esforzando para llevar adelante la materia y realmente se nota tanto en las notas y en la presencia, es muy gratificante cómo se van moviendo. Así que, de vuelta, les agradezco la predisposición y cómo vamos trabajando. Por lo demás, no sé, Gustavo o Silvia, si quieren hacer algún comentario, yo... No, simplemente, bueno, digamos, el viernes que viene ya estaríamos cerrando unidad 4, ¿sí? Y justamente, bueno, como comentaba Eduardo, vamos a dar ya las consignas para el TP correspondiente a la unidad. Como siempre, terminamos unidad, viene el correspondiente trabajo práctico. El viernes que viene ya estamos ahí con ese cierre. Bien, nada más entonces. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de... Yo cierro. Ok. Estamos